Los Misioneros del Amor y Paz te invitan a su gran concierto Retiro. Preparémonos para recibir la Navidad con la presentación de la cantautora católica Josefina Herrera. Me han herido, Señor, me han herido. Y desde la República Dominicana, Rafi Rey. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. En la prédica el reverendo padre Silvio Ortiz. Nosotros, si renegamos de la fe, vamos a sufrir por toda la eternidad el castigo en el infierno. Y Francisco Rosario. Las sanaciones que indican que Jesucristo tiene poder. Diciembre 4, 1 de la tarde, Peyton Hall, lugar 275 Sheffer Avenue, Brooklyn, New York, 11208. Donación $25 por persona. Para mayor información, llamar al 347-984-5753 y al 347-382-1414. Es una presentación de tu canal católico Promesa MRC. ¡Corre la voz! Cuando todos te abandonen y te hayan dado la espalda, solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Él es el amigo fiel, nunca te abandonará y siempre espera por ti, porque Él solo sabe amar. No hay amor más grande que el amor de Dios. Muy buenas noches, hermanas y hermanos, queridos televidentes. Buenas noches, nos de Dios. Comenzamos el programa La Vida en Cristo y comenzamos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, ya de cara a este tiempo del Adviento, vamos a hablar de la conversión, ¿verdad? A partir de un texto bíblico, ¿verdad? Quizás este texto bíblico que voy a leer, quizás no se ha tomado mucho en cuenta, pero voy a deducir algunos elementos de él para que lo apliquemos a nuestras vidas. En el capítulo 23 de San Lucas, en el capítulo 35 dice: cuando Jesús estaba en la cruz, allí estaba la gente mirando. Había una multitud de gente mirando a Jesús. Las autoridades, los jefes por su parte, se burlaban de Jesús diciendo: si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él. Le ofrecieron vino agridulce diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, porque había sobre la cruz un letrero que decía: este es el rey de los judíos. También uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaban. Uno de ellos decía: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro, oigan bien, pero el otro le decía, el otro lo reprendió, le dijo: ¿no temes a Dios tú que estás en el mismo suplicio?
nosotros lo que hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, cuando Jesús está en la cruz, ahí hay una multitud de gente, pero grande, allí había mucha gente. La gente, los espectadores, los curiosos, están ahí, están viendo eso, un espectáculo desagradable, pero en la época la gente disfrutaba mucho de esas cosas, ¿verdad? Estaba una multitud, estaban también, dice la palabra de Dios, estaban los jefes, ahí están los jefes, que se están burlando de Jesús. Miren, hay varias actitudes aquí, una multitud ahí curiosa, ¿verdad? Se está deleitando con la muerte y la crucifixión de Jesús. Unos se deleitan. Los jefes se burlan de Jesús. Oigan bien, los jefes se burlan de Jesús y le decían, si has salvado a otros, sálvate a ti mismo. También los guardias, los soldados, también se burlaban de Jesús y le ofrecieron vino agridulce diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Una multitud que goza con eso, se entretiene con eso, se embulla con eso, disfruta con la muerte de Jesús. Los jefes que se burlan de Jesús, los guardias no solamente se burlan, sino que le ponen vinagre en la boca. Y uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Pero entre la multitud, oigan bien, entre esa multitud hay un hombre que había sido un gran pecador. Y este hombre es un modelo para nosotros. Primeramente, todo el que está alrededor de Jesús eran pecadores. Es decir, ahí estamos representados todos. Ahí estamos representados todos en lo que están expectando, en lo que están mirando, en lo que se están burlando, en lo que le ponen vinagre en la boca, en lo que le decían en gestos de burla muchísimas cosas. Ese un ladrón, ¿verdad?, que también se burla de Jesús, pero hay un hombre de fe ahí, o que le surge la fe en ese momento. Y es uno de los ladrones que al ver a su compañero, a ese bandido burlándose de Jesús, él le dice, lo reprendió y le dice, ¿no temes tú a Dios? ¿Tú no temes a Dios? Oigan, un hombre se arrepiente en medio de aquella escena grotesca, podemos decir, humanamente desagradable, de maltrato a Jesús, de crucifixión, en medio de esas burlas que le hacen a Jesucristo, hay un hombre ahí que le surge la fe. Y lo primero que le pregunta, pero caramba, mijo, ¿y tú no temes a Dios? ¿Tú no temes a Dios? Y tú, ¿verdad? ¿Cómo tú no temes a Dios? ¿Verdad? Que estás en el mismo suplicio. Es decir, tú debieras temerle a Dios. Témele a Dios, mijo. Deja la burla, deja la superficialidad, deja la chercha. Témele a Dios. Oigan, este hombre no solamente manifiesta su fe, sino que reprende a este bandido. ¿Y cómo él manifiesta su fe? Con esa catequesis. Lo primero que él da es una catequesis y le dice, ¿y tú no temes a Dios estando en el mismo suplicio? Es decir, piensa, mi hijo, una cosa, piensa algo, mira en la condición que tú estás. Tú no estás, mi hijo, para que tú estés con esa actitud. Tú debes quemar etapas. Ya los tiempos de nosotros andar para... Ya eso se acabó. Ve dónde estamos. Es decir,
¿En qué situación es que él está? ¿En qué suplicio? Está en una actitud agónica, está cerca a la muerte. Es decir, una cosa es que yo ande brincando y otra cosa es que ya yo vea la muerte frente a mí. Y este es un bandido tan grande que ni siquiera ver que está cerca de la muerte como que le hace despertar una actitud por lo menos de respeto a Jesucristo. Entonces lo primero que le pregunta es, lo primero que le dicen los catequistas es, mira, tú debieras tenerle temor a Dios. Una catequesis, temele a Dios, temele al pecado, temele a lo mal hecho. Piensa en tu alma y sobre todo mira el suplicio en que tú estás. Le dicen, nosotros casi le estamos dando cuenta a Dios, mijo. Estamos a la puerta de la muerte. Estamos a la puerta de estar frente a Dios. Y tú con esa actitud, tú con esa actitud. Y entonces este hombre, oigan lo que dice. Dice él, y lo de nosotros es justo. Otra manifestación de fe es la confesión. Este hombre se confiesa lo que nosotros estamos pagando, el precio de lo que hemos hecho. Nosotros no hemos sido buenos, ¿verdad? Eso, nosotros nosotros no estamos para eso. Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. Nosotros somos pecadores, pero ese no ha faltado en nadie. Cuando él dice, pero ese no ha faltado en nada, es una manifestación de reconocer que ese es Dios. Porque el único santo y justo es Dios. El único que no ha hecho nada malo es Dios. Él reconoce que en Jesús crucificado, ahí está la presencia de Dios. De alguna manera, este hombre, tres elementos. Primeramente, la corrección a su hermano. La catequesis. Y tú no le temías a Dios. Decía, hay que tenerle temor a Dios. Y cuando uno está cerca de la muerte, si ya uno es viejo, si ya uno ve que tiene canas, si ya le salían las arrugas, si ya le están cayendo los dientes, si ya las piernas se están poniendo flacas, si ya levantarse uno se tiene que agarrar aquí en la cintura porque le duele, hay que temerle a Dios. Esa es la enseñanza ese que le decimos nosotros comúnmente, la tradición de la iglesia le llama el buen ladrón, ¿verdad? Hay un mal ladrón y hay un buen ladrón. Pero este hombre es un ladrón tan grande y tan fino que faltando poquito tiempo para morir, lo último que se roba es la vida eterna. Y entonces miremos ese proceso, es una catequesis de conversión que este hombre hace. Primeramente, el que se convierte corrige. ¿Y cómo corrige? Procurando despertar en el corazón del otro el temor a Dios. Que como dice el libro de la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo que se llama el santo temor a Dios. Que el santo temor a Dios es temor de ofender a Dios. Es que Dios me ama tanto que tengo la delicadeza para no ofenderle. Entonces este hombre le surgió la fe, ¿verdad? En medio de esa situación. Y humanamente, ¿qué era Jesucristo? Un desastre. Jesucristo fracasó, humanamente hablando. Porque en apariencia, viendo con los ojos de la cara, ¿qué había en Jesucristo? Un hombre desangrándose, muriéndose, agónico, ya al punto de morir. Sin embargo, este hombre puede mirar más allá de la apariencia, puede mirar más allá que lo que le dicen los ojos de la cara. Mira con los ojos del corazón. Como dice un escritor que escribió el libro El Principito, un autor francés. Solo se ve bien con el corazón porque lo esencial es invisible a la vista. Solo se ve bien con el corazón. Todo el que estaba ahí, toda esa multitud, la multitud, ¿verdad? En expectación, mirando, con los ojos, deleitándose con la crucifixión de Jesús. Las autoridades muertas, risa, ¿verdad? Ya vencimos, ¿verdad? Ellos creían que habían vencido y que Jesucristo era un fracaso. Los guardias, ¿verdad? En esa actitud, a ese hombre moribundo, lleno de heridas, poniéndole miel, poniéndole hiel,
o vinagre, algo amargo en la boca. El otro ladrón burlándose de él. Pero este hombre es una catequesis para el cristiano, para el que quiere arrepentirse. Primeramente la corrección. Y tú no le temes a Dios, estando en el mismo suplicio. Mira dónde tú estás, mijo. Tu casa y de él le está dando cuenta a Dios. Después que tú estás viejo, después que tú tengas canas, no te pongas de sinvergüenza y charlatán. Ya supera eso. Mira que la vejez ha llegado y que la vejez, la antesala de la muerte. Así que hay que prepararse. Eso es lo que le dice. Prepárate. No estés con esa actitud superficial. Después se confiesa lo que nosotros hemos hecho. Ha sido malo y por eso estamos aquí. Nosotros, lo de nosotros es justo, estamos pagando el precio de lo que hicimos, la confesión del pecado. Tercer elemento, la aclamación. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Qué dice San Alfonso María de Ligorio? No hay pecado que usted pida otra cosa, pero lo esencial que hay que pedir en la vida cristiana es la salvación, como este ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, ¿verdad? Recordando a San Bernardino de Siena. ¿Qué decía San Bernardino de Siena? Señor, lo que tú me vayas a dar, lo que yo quiero de ti, es lo que está en el cielo. De este mundo yo no quiero nada. Que lo que tú me des aquí me pasa. ¿Verdad? Porque este hombre, este ladrón podía decirle, mira señor, yo te voy a pedir un favorcito. Ay, mire, esto es una tormento tan grande que yo tengo. Estos clavos aquí metidos entre las manos como tú. Haz algo. Mira, yo te suplico. Ten clemencia de nosotros. Libéranos de los dolores. Sácanos los clavos. Haz que nos liberemos de esta cruz, de esta crucifixión. Él le podía pedir tantas cosas porque ya él reconoce a Jesucristo como Dios. Por eso le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Le dice, Señor, lo que quiero de ti no está de este lado. Yo te podría decir que me anestesie, que me alivie los dolores, que me saque los clavos, que me quite de aquí y me ponga ahí, porque tú eres Dios y todo lo puedes. Pero él se centra en lo más importante, en la salvación. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Entonces la conversión, ¿qué implica? Lo que dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo. San Pablo se encuentra con Cristo y ya todo el mundo. ¿Qué le encontraba en el camino? Hasta en la cárcel. Los compañeros que él tenía en la cárcel se convirtieron. Ahí está que había sido esclavo, ¿verdad? Onesíforo, ¿verdad? O Onésimo. Ahí Onésimo se convirtió, eran compañeros de celda y San Pablo empezó a predicar. San Pablo no está pensando en que yo quiero salir de la cárcel. Yo lo que quiero es evangelizar aunque esté metido en la cárcel. Y entonces cuando las autoridades ven que San Pablo en lo que está evangelizando y convenciendo a la gente en el camino de la fe de Cristo, lo dejan solo. Y San Pablo loco ahí por encontrar a alguien que predicarle, y el puertero, ¿verdad? El que guardaba o vigilaba la cárcel. Ven acá. Y empezó a hablarle de Jesucristo y sabemos nosotros cómo este vigilante saca a Pablo y lo lleva a su casa. Y allá le brinda una cena. Es decir, la celebración de la fiesta por su conversión. Y se dice que se bautiza él y toda su familia. Se bautizó este hombre y toda su familia. Pues este hombre, el buen ladrón, como le decimos, se arrepiente, corrige al otro, confiesa su pecado. Lo que nosotros estamos pagando es lo que hemos hecho. Somos pecadores. Y tercero, reconoce a Jesús como Mesías. Este no ha faltado en nada. Este es un santo.
Y lo reconoce tan bien que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Implica esto que no hay, nunca es tarde mientras vamos de camino para arrepentirnos. Mientras respiramos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de convertirnos a Dios. Mientras respiramos, estamos a tiempo. Ahora, si morimos, ya se acabó todo. Por eso, cuando el rico y pulón está metido en el infierno, que pide clemencia, le dijo, no, ya para usted no hay oportunidad. Usted la oportunidad la tuvo en la tierra y le desaprovechó. Una vez fui a un hospital en Nueva York a ver una señora con cáncer. Ya se estaba podrida. Y fui con alguien que le quería pedir perdón por una situación que se había dado entre ellas. Y esta señora ya desahuciada estaba en un departamento del hospital, en un lugar donde ya mandan la gente para morirse. Y cuando yo vi a esta señora, vi una persona muriéndose. Y le dije, mire, ahí está fulana que le quiere pedir perdón. Y esa mujer con ese lado negrecito, un cáncer, todo ese lado, yo no había visto una cosa así, una mujer agónica ya al borde de la muerte. Fulana vino a pedirle perdón. Y ella me dijo, yo no estoy preparada para perdonar todavía. Oiga, una señora que estaba en agonía. Negrecito todo ese lado, el lado derecho de la cara y ese ojo al explotar. No había que ser inteligente para saber que esa mujer se estaba muriendo. Y me dijo, yo todavía no estoy preparada para perdonar. Pero lo que más me impresionó cuando ella me dijo, pero yo tengo una fe tan grande que yo sé que Dios me va a sanar de este cáncer. Eso a mí me impresionó tanto. De las cosas que más me han impresionado en la vida sacerdotal en 25 años. Su negativa para perdonar, pero supuestamente una fe tan grande mi fe, que yo sé que Dios me va a sanar de eso. Oye, pero tú no puedes decirle simplemente te perdono a una persona que te va a pedir perdón. Y tú quieres que Dios te haga el milagro enorme de sanarte esa podredumbre que tú tenías. Para no cansarle el cuento, esa misma noche la señora cayó en coma. Y ya de ahí para allá, entre ella y Dios. ¿Verdad? Pero esta lectura de Jesucristo en la cruz y los dos bandidos es una catequesis para nosotros. Esa multitud alrededor de Jesús, gente pecadora, igual que nosotros, nos representan a nosotros. Y todos nosotros, como esa multitud, que como los dos bandidos, tenían la misma oportunidad de descubrir a ese que muere en la cruz, descubrir que tiene el tesoro más grande, tiene el tesoro de la salvación, lo que dice San Pablo. ¿Qué, cómo lo dice San Pablo? Líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está mi salvación. Y miremos que esa multitud inmensa que había alrededor de Jesús, ellos estaban ciegos. Se llevaron de la simple apariencia. El que se lleva de la apariencia fracasó. Una actitud chabacana, superficial, ¿verdad? Frente a Dios, un relajo, una chercha, una burla. Y dice la palabra de Dios que cada cosa tiene su tiempo. Hay tiempo para cada cosa. Ese momento de Jesucristo en la cruz era un momento espectacular para arrepentirse y convertirse. Pero entre esa multitud solamente hay uno, que con ojo de fe descubre que ahí está la salvación. Y dijo, esta es mi oportunidad. No la puedo desaprovechar. No puedo desaprovechar esta oportunidad que se me presenta.
Este no ha faltado en nada. ¿Cómo tú te burlas de él, verdad? Y estando tú en el mismo suplicio. Es decir, mi hijo, no, te has equivocado. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es decir, este es un punto, Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es decir, Señor, ten misericordia de mí. Es con las palabras que hay que acercarse a Jesús. Señor, ten misericordia de mí, porque si nos trata como merecen nuestros pecados, ¿a dónde vamos a llegar? Señor, ten misericordia de mí. Es decir, una actitud bonita de este hombre, el reconocimiento de su negro pasado y el reconocimiento de lo que Cristo puede ofrecer. Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. Entonces, miremos nosotros qué tan importante es la confesión en nuestras vidas. Qué tan importante es la confesión en nuestras vidas. Podemos hablar a nivel humano de cómo científicos han descubierto, han estudiado este fenómeno. La gente que se confiesa, pues esa gente tiene mejor vida, tienen mejor salud mental, tienen un estado psíquico muy superior. No tienen que ir a psicólogo, no tienen que ir a psiquiatra. Viven una vida más contenta. Eso lo dicen los científicos. Lo dicen los científicos. Que me decía un muchacho el otro día que tiene un hermano, yo no creo en nada. Y dice, mira, nosotros somos 3 hermanos. Los 2 hermanos que creemos en Dios, que vamos a la iglesia, estamos bien, felices y contentos. Tenemos familia y tú le estás dando problemas a mamá. Tú estás en droga. Tú no te controlas. Tú estás en problemas. Tú estás en problemas. Entonces tú no puedes ver eso. Que la falta de fe provoca una actitud de amargura en la persona y una amargura que la proyecta. Entonces, dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, dice, como la confesó el buen ladrón, lo que nosotros hacemos lo merecemos porque somos pecadores, hemos sido malos. ¿Se confesó? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, ¿verdad? Que dice un refrán o un proverbio que hay un solo pecado que Dios no puede perdonar. ¿Cuál es ese? El que nosotros no reconocemos. Que David es un ejemplo de eso. David comete el error de acostarse con una mujer ajena y la mujer sale embarazada. Pero el infierno de David fue tratar de echarle tierra a eso, de tratar de tapar, de ocultar eso que él ha hecho. Y para eso manda a buscar el esposo de Uría. Mira, duerme en tu casa, él no duerme en su casa, él se entera, y David que no duerme, y entonces manda a buscar un general, mira, ponlo en la línea de frente para cuando se arme la batalla que se muera. Y entonces cuando se muere, y entonces ya cree que está bien, pero entonces viene el profeta y le hace una historia, y a través de esa historia le hace reconocer y le hace saber que su pecado sí se conoce y que sobre todo Dios la conoce. Y el infierno de David termina cuando dice David, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando pecamos, el infierno es tratar de ocultar nuestros pecados. Por eso la gente cuando peca y eso lo oculta y no se sabe, y entonces yo no me he confesado y yo no me atrevo a decir eso, se arma una situación tan terrible que la persona está loca, cae en manos de psicólogo y psiquiatra. Allá va a parar el que no confiesa su pecado en el psicólogo, en el psiquiatra, y se vuelve loco.
cosa que se prive el que se confiesa, porque el que se confiesa, podemos decir, es como barrer el cuarto sucio, y entonces el sucio se va y queda la habitación limpia, fresca, agradable. Así son nuestros corazones. Nos confesamos y nos limpiamos y nos sentimos bien. Pero cuando vamos ocultando y guardando y cuantas cosas, entonces nuestra vida se convierte en un infierno. Cuando la gente escuchaba a Juan el Bautista en el Jordán, pues la gente dice, este hombre que viene con esa voz tan fuerte y con esa, aquí hay algo grande. Y venían de todas partes. Y dice la palabra de Dios que la gente se confesaban sus pecados. La gente confesaban su pecado a Juan y se arrepentían y se convertían y recibían el bautismo. Con Juan el Bautista, la gente se confesaba. Santiago da una recomendación en el capítulo 5, versículo 16 de su carta. Dice, por tanto, confesemos nuestros pecados unos a otros. Confesemos nuestros pecados. Le está hablando a los presbíteros. Confiésense, le dice. El Salmo 32, 5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Salmo 35. Salmo 38, 18. Confieso, pues, mi iniquidad, confieso mi pecado. Afligido estoy a causa de mis culpas. ¿Verdad? El salmista confiesa y manifiesta esa pena que tiene por el pecado de la ofensa. Y esto es muy bonito, lo que dice Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Oigan, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa sus pecados hallará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa hallará misericordia, ¿verdad? En Levítico 26:40 dice, si confiesan sus pecados y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo tendré misericordia de ustedes. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Oigan, ¿para qué se confiesa a través de la boca? Para la salvación. Mateo 3:6 nos recuerda lo de la multitud con San Juan el Bautista. Ellos confesaban sus pecados y eran bautizados por Juan en el río Jordán. La gente confesaba sus pecados. Y de ahí entonces eran bautizados por Juan en el río Jordán. Romanos 10:9, si tú confiesas con tu boca a Jesús Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos, tú te salvarás. Y Primera de Juan, capítulo 2:1 dice, hijitos míos, y eso es Juan, ¿verdad? Recordemos quién es Juan. Juan el evangelista, el único que murió de vejez. Y esto lo escribe dando un viejito ya, que dice que lo llevaban a las reuniones espirituales y le decían a Juan, dígase algo, ya viejito él. Y decía él, que se amen, que se amen. Y dice él, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, confiésate, no guardes ni reguardes esas cosas. Y entonces, cuando David pecó, que vino el profeta Natán,
Dice David, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Qué dijo David? He pecado contra el Señor. Es decir, confesó su pecado, lo dijo con la boca, lo sacó de dentro. Y entonces el profeta Natán le dice, el Señor ha quitado tu pecado, por haberte confesado, no morirás. Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 4 dice, y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Oigan, lo que dice Daniel, yo oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan sus mandamientos. Hizo oración e hizo confesión de sus pecados. Es decir, no es suficiente hacer la oración. Entonces, en estos tiempos es necesario que nosotros volvamos a confesarnos. Hay muchas parroquias que la gente dura tiempo y tiempo, y usted ve la gente, ¿verdad?, en la fila para recibir la comunión. Y usted no ve a nadie confesando. Si uno se pone en el confesionario y a veces va una o dos personas, ¿verdad?, siempre la misma gente que se cree pecadora, humildemente, pero la gran mayoría no es una actitud como de que no me hace falta. Entonces, eso es peligroso, porque dice San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, dice, el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado mortal, se está tragando su propia condenación. Oigan lo que dice San Pablo, el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado mortal, se está tragando su propia condenación. En Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre y confiesan su pecado. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es Él, es decir, Jesucristo, que prometió, es decir, que no tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo no. ¿De qué me voy yo a confesar? ¿De qué me voy yo a confesar? Porque yo no tengo pecado. El pecado más grande que hay en la historia es decir, yo no tengo pecado. Porque usted creerse santo, creerse justo, creerse que usted es la gran cosa. No, hermanas y hermanos. ¿Cómo puedo yo decir, yo no tengo pecado? Aunque una vez, una señora decía que cuando uno está en una claridad muy grande, uno puede ver en la piel hasta los poros por donde sale el sudor. Es decir, hasta esos hoyitos tan simples uno lo puede ver cuando uno está bajo la luz clarísima. Pero si uno está en la oscuridad, uno puede tener nacillo, gusano, uno puede estar podrido y uno no ve nada. Y decía esa señora, estamos en unos tiempos de una oscuridad pecaminosa tan grande que no podemos descubrir ni ver las ofensas que le hacemos a Dios y a nuestros hermanos. No la podemos ver porque estamos al oscuro. La oscuridad del pecado, a través del cual nosotros creemos que estamos muy bien, ¿verdad? Yo no tengo pecado porque yo ni he matado ni he robado. Es lo que uno oye constantemente. Por eso, dice Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Es decir, dice San Pablo a Timoteo, tú confesaste tu fe. Confesar la fe es descubrir y decir que Dios lo es todo.
y que nosotros somos pequeños y pecadores. Primero de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, hermanas y hermanos, Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, confesar nuestros pecados y confesar que creemos en Dios. Levítico 5:5, así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Ya eso en el Antiguo Testamento incluso. Dice así que cuando llegue a ser culpable de una de cosas, ¿verdad? Confesará aquello en que ha pecado. Confiésate y di que has pecado. Cuando Mateo 16:16, en Mateo 16:16, después de la pesca milagrosa, San Juan dice, ay Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Apártate de mí, el primer papa. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sed bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces en Lucas 18:11, Jesucristo hace una alabanza de aquel que se confiesa. El fariseo puesto en pie oraba para sí dentro de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafador, injusto, adúltero, ni aún como este recaudador de impuestos. Sin embargo, el publicano decía, ay Señor, apiádate de mí que soy un pecador. Dice que ni se atrevía a levantar los ojos de tanta humildad, la humildad. Y Jesucristo le decía a la gente, arrepiéntanse, señores, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. De tal manera, hermanas y hermanos, que la Biblia son textos bíblicos que nos hablan de la importancia de uno confesar sus pecados. Y lo otro es, miremos ese cambio brutal, como decimos, ¿verdad? Positivo, pero un cambio brusco, ¿verdad? De este hombre, del buen ladrón, como decimos, que pasa de ser un bandido a un hombre camino al cielo. Sí, yo toda mi vida he sido un malandro, un pecador, y estoy aquí por eso, porque he sido malo. Pero yo, Señor, te pido algo. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hagan morir pues lo terreno en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hagan morir la idolatría. Que la idolatría no es un cuadrito. Dice San Pablo aquí lo que es la idolatría. Dice, hagan morir pues los terrenos en ustedes. La fornicación, la impureza, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricia, porque todo eso es idolatría. En Crónica 7:14 dice, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y le perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillase mi pueblo, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice, hablando de la pronta venida de Cristo, se dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tardará en su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios, esperando
que nos arrepintamos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que ese pecador se arrepienta y viva, ¿verdad? En Joel 2:13 dice, rasgad sus corazones y no sus vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Y San Pedro 2:38 le dijo, arrepiéntanse y bautícense ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Y entonces también Jesús llama al arrepentimiento. En Mateo 4:17 dice, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Arrepiéntanse porque ha llegado a ustedes el reino de los cielos. Y Hechos 3:19, así que arrepiéntanse y conviértanse, ¿verdad? Lo mismo, una llamada al arrepentimiento, a la conversión. No, yo estoy tranquilo en mi casa, yo no he hecho nada malo, yo a quien no le hago un bien, no le hago un mal, que yo qué cosa. Toda esa caballá que nosotros a veces repetimos como papagayo. Romanos 6:13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. De tal manera, hermanas y hermanos, dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenla con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y San Lucas nos recuerda una cosa. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿De qué estamos hablando? De dos elementos que nos enseña el ladrón arrepentido. Vuelvo y repito, esta multitud ingente alrededor de Jesús, esta multitud ahí en expectación, embullado, entretenido con esa matanza de Jesús. Esas autoridades muertos de risa, ellos son los jefes, ¿verdad? Gente de dinero y gente de poder y gente con todo a la mano que acaban con Jesucristo, ellos habían pensado. Esos guardias, ¿verdad? Con su poder, ¿verdad? Burlándose de Jesús, poniéndole vinagre en la boca. Ese ladrón burlándose también de Jesús. Y ese ladrón que abrió su corazón a la fe en el último momento y que corrigió al otro, ¿cómo tú estando en el mismo suplicio te burlas de él? Y tú ven que está, mijo, arrepiéntete que tú te vas a morir. Este no ha faltado en nada, nosotros sí somos pecadores. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Todos, hermanas y hermanos, esa multitud nos representa a cada uno de nosotros, que tenemos la oportunidad en la vida de vivir una vida superficial, mucho al borde del camino mirando a ver qué pasa con Jesús. Gente que ni fu ni fa, solamente miran y se embullan y se entretienen y ven las cosas de Dios como un espectáculo, ¿verdad? Nos representan a nosotros, las autoridades también. Todos ellos son símbolos de nosotros, tenemos todos la misma oportunidad. O vivimos una vida superficial pensando que no hay muerte, que se podemos charchar hasta que yo no sé hasta cuándo, que un relajo, una vida sin Dios, solamente pensando en gozar el momentito. Hay que volver a Dios, hermanas y hermanos, y miremos a este buen ladrón como un modelo del hombre arrepentido que evangeliza a su hermano. ¿Cómo tú no temes a Dios? Témele a Dios, apártate de la burla, ¿verdad? Apártate.
Segundo elemento, nosotros somos pecadores. Tercer elemento, este no ha fallado en nada, este es Dios. Y cuarto elemento, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. En este tiempo del Adviento, volquemos nuestras vidas a aquel que puede darnos la salvación, Jesucristo. Y así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, pidiendo bendición y misericordia, que por intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te abandoné y te hayan dado la espalda. Solo piensa en Jesucristo, amigo que nunca falla. Él es el amigo fiel, nunca te abandonará.